Muy buenas tardes, señores estudiantes. Muy buenas tardes, señores estudiantes, nuevamente acá en esta clase, dejándoles pregrabada por asuntos de energía eléctrica para que compartan también y puedan verla y podamos compartir los conocimientos para los estudiantes de décimo año. De mi parte, un gusto saludarlos y por la premura del tiempo arrancamos directamente con el tema. En la clase anterior vamos a recordar un poquito lo que estábamos viendo. Bien, hablábamos referente a lo que era la diferencia entre el lenguaje escrito y el lenguaje oral. Aquí vemos que, a diferencia de la oralidad, en la escritura hay un manejo del texto y de la gramática, pues no se escribe como se habla. La escritura se sirve de estructuras y elementos gramaticales y estilísticos para que el mensaje pueda ser comprendido. Entonces hay una muy gran diferencia en lo que es el lenguaje oral o verbal y lo que es el lenguaje escrito. En el lenguaje escrito, usted puede escribir sus ideas, sus pensamientos y de pronto puede hasta borrar ciertas cosas que de pronto no estén de acuerdo. Ya en la parte ya del lenguaje verbal, si realmente uno no se pronuncia correctamente una palabra, pues ya se la puede rectificar, pero ya se la dijo. Entonces, por eso es muy importante nosotros utilizar adecuadamente los signos ortográficos, reglas gramaticales y también todos los fonemas y todas las palabras pronunciadas correctamente si lo hacemos de manera verbal. Em, Dice la oralidad se sirve de estructuras estratégicas que ayudan a memorizar los discursos, como por ejemplo el estilo narrativo, que se dirige siempre a una acción o una pasión, etcétera. La rima, el ritmo y la retahíla. La retahíla, para que ustedes lo entiendan, son sucesos que se van contando que sucedieron o están sucediendo. Puede ser a través de un cuento, de una fábula, etcétera, entre otras. Y no debemos olvidar que las personas mayores tienen un papel fundamental en la oralidad, pues en su memoria guardan información y conocimiento a lo largo del tiempo que transmiten de manera oral para mantenerlo vivo. Esto es muy interesante, señores estudiantes, porque realmente de personas de muchos años atrás y que han pasado por muchos acontecimientos, realmente son enciclopedias con mucha sabiduría. Si ustedes o algún momento conversan con, con personas, qué sé yo, de la década del 60, de la década del 70, van a ver que de todos los sucesos que de pronto nos conversen, hay cosas muy interesantes de cómo ha ido evolucionando la sociedad, de cómo los seres humanos poco a poco, a través del tiempo, hemos ido perdiendo muchos valores humanos. Eh, Hoy en día, imagínense que hasta la práctica del saludo ya queda a veces en un segundo plano. Y eso realmente es muy penoso porque la primera forma de educación es el empezar un día, al terminar un día o la noche con un saludo, con un decir un muchas gracias o Dios le bendiga. Entonces esas palabras a nosotros nos ayudan a elevar nuestro espíritu, a elevar nuestra autoestima y también a comunicarnos mejor. Ya hoy en día hemos perdido muchas prácticas que lo tenían nuestros abuelos, nuestros padres, como por ejemplo el momento de unirse en familia, el momento de compartir, el momento se puede decir, de alguna reunión familiar. Hoy en día, lastimosamente, ya por la tecnología, a veces se ha roto ese vínculo familiar y automáticamente ya se ha perdido esa conexión o ese, se podría decir, ese carisma entre la familia y hoy en día vemos muchas situaciones a través de los hogares. Entonces, muy importante nosotros mantener vivo esas tradiciones que nos ayudan a crecer como seres humanos, a ser cada día mejores. Qué bonito el que hoy en día todavía un hijo o una hija le pida la bendición a su padre o a su madre al momento de salir, bendiga los alimentos que se va a servir. Son cosas muy interesantes. Miren que eso
nos pueden corroborar las personas que ya nacieron en un siglo pasado y que realmente en las décadas de muchos años atrás sí se lo practicaba y que hoy en día debemos volverlos a recapitular, volverlos a mantener. Eso es muy importante eh, que ustedes reconozcan y que también a través de sus familiares, sus hijos, siempre inculquen esos buenos principios y buenos valores que son simples y necesarias formas de convivencia humana. Vamos a ver acá lo que la oralidad nos dice que se expresa mediante la voz, la escritura se expresa mediante signos. Se percibe mediante el oído, la escritura se percibe mediante la vista o el tacto. En la oralidad hay presencialidad e interacción con las personas que escuchan y en la escritura no hay presencialidad y la interacción está mediada por el texto, de acuerdo a lo que el autor escribió. En la oralidad se guarda en la memoria, en la escritura se puede fijar en varios lugares, papel, en otros soportes, libros, revistas, afiches, etcétera. Y tenemos algunos referentes del contexto en que se produce, lo cual nos permite comprender mejor los significados. Exige la escritura un conocimiento descontextualizado, pues no hay referentes que nos den toda la información necesaria para comprender. Para que ustedes recuerden un poquito, van a hacer esta actividad y contestar estas preguntas. ¿Qué son la oralidad y la escritura? ¿Para qué sirve? Por favor, ahí me anotan unos 5 ejemplos. Em, Esto de pronto algunos ya lo hicieron, pero me gustaría que refresquen nuevamente. Este es un tema muy importante que necesito que lo lleven a la práctica. Dice, en el mundo hay otros sistemas de expresión y comunicación además de la oralidad y la escritura. Entonces, ustedes a través de un cuento, de una leyenda popular, comenten esto, comenten una tradición popular contada por alguna persona mayor de nuestro entorno o de algún conocido, un amigo de alguna persona que conozcamos y que nos permita que nos cuente una leyenda, una historia de su vida pasada. O sea, son muy interesantes. Y en la otra parte, por favor, dibujan una imagen de su leyenda, de que le está contando a aquella persona que ya sea que vivió en alguna época pasada, y pues ustedes la plasman mediante un dibujo. Eso en lo referente a lo que es a este temita. Brevemente vamos a ver lo que es la retahíla y para aquello voy a leerles se puede decir un pequeño cuento. Se llama La boda del tío Perico. Este era un gallo que después de saludar como todas las mañanas a su amigo el sol, echó a andar muy limpio y elegante camino a la boda de su tío Perico. Por el camino se encontró un montón de basura y se apartó para no ensuciarse, pero en medio del basurero vio un grano de maíz. El gallo se detuvo y pensó, si no pico, pierdo el granito, y si pico, me mancho el pico y no podré ir a la boda de mi tío Perico. ¿Qué hago? ¿Pico o no pico? Así decía el gallito. Al fin picó y se ensució el pico. Entonces fue a pedirle a la hierba, hierba, límpiame el pico o no podré ir a la boda de mi tío Perico. Pero la hierba dijo, no quiero. Entonces, bien bravo, fue a pedirle a la oveja. Le dijo, oveja, cómete la hierba que no quiere limpiarme el pico para ir a la boda de mi tío Perico. Pero la oveja dijo, no quiero. El gallo se puso muy bravo y fue a pedirle al perro. Y le dijo, perro, muerde a la oveja que no quiere comerse la hierba, que no quiere limpiarme el pico para ir a la boda de mi tío Perico. Y el perro dijo, ahora mismo. Entonces la oveja dijo, no, perdón, que yo me comeré la hierba. Y la hierba dijo, no, perdón, que yo le limpiaré el pico. Y se lo limpió. Entonces el gallo le dio las gracias a su amigo el perro con un largo kikiriki y echó a correr para llegar a tiempo a la boda y alcanzar algo de los dulces y el vino de la fiesta. Entonces, como ustedes ven, la, la retahíla es, es algo muy bonito. Como ustedes se dan cuenta,
es una como una fábula, como un cuentito donde van narrando hechos, donde van narrando ciertas circunstancias que va pasando. En este caso, el personaje es un gallo que quería asistir a una boda. Eh, es muy bonito esto, contarles a nuestros niños, a nuestras niñas, en nuestras escuelas, en nuestros colegios. Es muy bonito porque esto refrescan la mente, ayudan a agilitar la memoria, a imaginar, a fortalecer, se podría decir, nuestros lazos hasta de familiaridad. Mucho tiempo antes, las familias se reunían a contar sus cuentos a la luz de una fogata, a la luz de una hoguera, en una noche de luna llena. Jugaban realmente a cosas muy interesantes como, qué sé yo, em, juegos tradicionales, cositas que poco a poco se han ido perdiendo, pero miren que nosotros recopilando esta información, vemos que todavía son muy bonitos, todavía nos llenan de ilusión, nos llenan de alegría. Y así como les acabé de leer este pequeño relato, uno se imagina, ¿no? Se imagina muchas cosas y que esto puede suceder en la vida diaria de cada uno. Entonces, a veces se puede pedir o pueden pedir un favor a una persona y de pronto no lo puede hacer, etcétera. Entonces son sucesos que el escritor de una u otra manera los va desarrollando, a veces de situaciones que vivió también. Y son en situaciones, se podría decir, muy beneficiosas para nosotros empezar a crear, empezar a escribir, empezar a contar. Por eso les decía, es muy importante que escuchemos a las personas mayores, lo que tienen que decirnos para a nosotros poder también conocer parte de su historia y ser parte de su historia. Bien, van a realizar esto, por favor, a leer y a, a explicar un poquito estas frases. Primeramente, ustedes, ya de subir también en la plataforma, van se podría decir, van a imaginar o van a inventar una retahíla. La retahíla es un cuento de hechos, de sucesos, así como les acabé de leer aquella narración. Entonces van a ustedes a escribir los personajes, cómo se desarrollan, etcétera. Al final van a poner un mensaje. Al final van a poner un mensaje de lo que ustedes inventaron su historia. Y le van también a poner un ejemplo con un gráfico, poniendo sus personajes y cuál es el mensaje que les dejó. Bien, así como dice esto, la versión leída la enriquecemos con nuestras propias imágenes del personaje y lo que les digo, la persona que inició se detiene en un momento, cualquier narración para continuar el compañero o compañera que está a su derecha. Bueno, estos son trabajos que se puede hacer en grupo, pero lo que yo quiero que ustedes me creen es una retahíla, ya sea como una especie de fábula, una especie de cuento, y vayan ustedes narrando los hechos. Bien, entonces eso para poder nosotros seguir trabajando y enriqueciendo nuestro vocabulario. ¿Qué dice? La retahíla es un juego oral de palabras que nombra sucesos o cosas, como les decía, que se repiten o se suceden una tras otra, generalmente en forma de rima. La rima y la repetición son mecanismos que permiten una mejor memorización de la historia. Por ello, son de gran ayuda para las diferentes formas o géneros de expresión oral. Entonces, no se olvide que una retahíla siempre va a llevar una rima. Por eso decía, a la boda de mi tío Perico, ¿sí? Entonces, con eso como que nos da un poco de comedia, un poco de alegría, un poco también se podría decir hasta de imaginar qué es lo que va a suceder. Entonces, eso es lo que van a realizar chicos y jóvenes estudiantes en esta clase. Por acá tenemos, y les voy también a leer cómo se puede utilizar la rima y la repetición para facilitar la memorización. Por ejemplo, dice, fui a hacerte una torta porque me importas. Me fui a la biblioteca para conseguir una receta. Me fui al molino para comprar la harina. Luego me fui al gallinero y le pedí a la gallina 2 huevos. Me faltó la mantequilla y me fui a la tienda de la esquina. Entonces, miren, estas son las maneras como se va jugando con las palabras a través de la rima y el lenguaje se nos hace más refrescante y bonito. Bien,
Entonces, hasta aquí hemos llegado a la presente clase. Espero que haya sido de su agrado. Revísenla, analícenla. Estamos prestos para contestar cualquier comentario y de mi parte, muchas gracias, bendiciones para todos y nos vemos en la siguiente tutoría. Una linda tarde.